Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Damos gracias a Dios porque el día de hoy vamos a estar meditando en este sermón que se titula No venderé mi viña. No venderé mi viña. Creo que todos hemos escuchado el dicho, todos tenemos un precio. Y esta frase está enfocada en aquellas áreas que sabemos que están relacionadas al mal, no necesariamente a las cosas buenas, sino específicamente este dicho está relacionado a las cosas malas. Cuando queremos invitar o nos invitan a nosotros a hacer cosas incorrectas y se nos dice, todos tenemos un precio. La Biblia nos menciona eventos de hombres que fueron puestos a prueba para ver si llegaban a su precio. Y que podamos analizar y decir, bueno, algunos de ellos tenían un precio realmente muy bajo y hay otros que tenían un costo muy elevado y a otros que no le llegaron a su precio. La Biblia, por ejemplo, nos menciona a Judas. ¿Por cuánto vendió al Señor Jesús? 30 piezas o monedas de plata. Esaú, ¿por cuánto vendió su primogenitura? Un plato, un potaje de lentejas. David, quizás la exposición de una mujer. Pero también existen otros hombres que se les dio otro precio muy alto y no lo quisieron aceptar. Por ejemplo, Abraham le dijo Dios, entrégame a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Lo iba a entregar, ¿verdad? Él lo entregó. O José, cuando le dijo la mujer de su amo Potifar, acuéstate conmigo, ¿y qué hizo José? Salió corriendo, huyó. Tenemos a Daniel, que le dijeron, te va a costar la vida si vuelves a orar. ¿Y qué hizo Daniel? Fue, y como solía hacer antes, oró. O a Jesús, que le ofrecieron los reinos de este mundo, la gloria y el imperio. ¿Y qué hizo Jesús? Lo rechazó. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu precio para hacer algo indebido? Quizás estar a solas, quizás que nadie te vea, quizás $1,000, quizás 2,000 o 1,000,000. La pregunta es, ¿serás un hombre o una mujer de un precio bajo o de un gran precio o que no te venderás jamás? Hoy quiero que meditemos en un episodio de la Biblia donde se nos presenta el precio que varios personajes tuvieron, todo por una viña. Todo se relata en relación a una viña. Ahora, no me malinterpretes, podemos estudiar todos los factores en los cuales estos personajes estuvieron involucrados. Por ejemplo, tenemos a Nabot de Jezreel, el cual era el dueño de esa viña que estaba en jaque. Tenemos a Acab, el rey, que tenía la autoridad, el poder, el dinero, no solamente para tomar esa viña, sino de hacer otras cosas peores, pero no las hizo. Pero vamos a ver una mujer llamada Jezabel, esposa de este rey, que es así, no le importaba la maldad. Todos los factores que estaban alrededor de esta viña muchas veces pueden suceder así en nuestras vidas. Quizás hay personas que van a llegar a tu vida y van a tratar de destruir tu viña, y tú dirás, bueno, pero ¿a qué se refiere mi viña? Nabot veía su viña como lo que sus padres le habían dado, pero no nada más era una propiedad o una pieza de valor sentimental, era la heredad de sus padres. Y para el judío, ahora quiero que tú lo veas desde una perspectiva judía, la heredad tenía un valor sumamente importante porque lo hacía a él parte de la descendencia de su familia para bendecir a las siguientes generaciones. ¿Me van siguiendo?
Entonces, Nabot de Jezreel veía esa propiedad, esa heredad, como algo que Dios le había dado a su familia, que su familia había peleado por esa tierra, y Dios repartió esa tierra y le dijo: Nabot de Jezreel, ahora tú eres el dueño de esta viña y la tienes que cuidar. Ahora sígueme con mucho cuidado. Si nosotros entendemos este principio, Nabot veía la heredad como una bendición para su vida, para su familia y las siguientes generaciones. Si nosotros analizamos esto, hermanos, tu viña puede ser, quizás a los jóvenes, ¿verdad?, tu sexualidad; a los casados, tu matrimonio; a los que son padres, tus hijos; a los que tienen algún negocio, quizás esa sea tu viña. Todo cuanto tú y yo tengamos como heredad se convierte en tu viña. Y Nabot, hermanos, recibió, ahora sí, como podríamos decir, el precio sobre su viña. La pregunta es: ¿cómo respondió Nabot a esta invitación? ¿Cuál es tu precio para hacer algo indebido? Veamos el primer punto, y el primer punto se encuentra Nabot. Creo que muchos podemos pensar que era la oferta de su vida. El rey Acab, su vecino, porque dice la Biblia que esa viña estaba enseguida del palacio. Y Acab dice exactamente para qué quería esa viña. ¿Para qué la quería? Para hacer un huerto de legumbres. Uno puede decir, bueno, es simplemente una viña, pero vuelvo a mencionar, para un judío, su tierra, su heredad, era la fuente de la bendición para su familia. Claro que había personas que tenían muchos terrenos y unos y otros los vendían, pero te voy a decir algo muy importante. ¿Sabes cómo se vendían esas tierras? Primero se vendían en la familia, porque la misma tribu tenía que quedarse con el terreno que estaba bajo la misma tribu. ¿Me van siguiendo? Entonces quizás ustedes y yo no lo vemos, ¿verdad? Pues es una tierra, véndela y ya. Pero para ellos tenían que seguir el mandato de Dios. Y el mandato de Dios era: este terreno es de la tribu. Entonces lo primero que vas a hacer es venderlo entre la tribu. Ahora quiero que nos adentremos un poquito más para que comprendamos la respuesta de Nabot a Acab. Fíjense lo que les dijo. Primero de Reyes 21, del 1 al 4. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, el rey de Samaria. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva de dónde estaba, pues tenía mucho valor esa heredad. Estaba enseguida del palacio del rey. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña. Pero fíjense cómo le dice a Acab. ¿Cómo le dice? Mejor que tu viña. O si no lo quieres, ¿verdad? Bueno, si tú quieres comprarte lo que quieras, te voy a pagar por el valor de esa viña. Y Nabot respondió a Acab, ahora sígame: guárdeme Jehová que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Ahora uno podría decir: oye, era la oferta de tu vida, pero ¿por qué metes a Dios en este negocio? Y todavía le agregas: jamás haré negocios contigo. Ahora, tenemos que ver el panorama total de esta situación. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Cómo se conocía Acab? Acab era un hombre perverso, pero su esposa le decía: quítate que ahí te voy, ¿verdad? Era más perversa. Y todo el pueblo de Israel sabía de la perversión de este rey. Y este hombre le dijo: yo sé que tú no estás bien delante de Dios, así que guárdeme Dios de vender la heredad de mis padres a ti. Vuelvo a mencionarlo, hermanos y amigos, si lo ponemos desde esta perspectiva, esto se refiere muchas veces a nuestras posesiones, no solamente físicas,
sino también de pacto. Sígueme con mucho cuidado. Dios hizo un pacto con la humanidad y ese pacto está basado en la sangre de Jesús. Cuando tú y yo menospreciamos la vida del cristiano y ponemos un precio, no, pues es que vamos a una fiesta y ese es el precio que llegan a ti. O una muchacha, ¿verdad? O la pornografía, o el sexo, o la mentira, o el alcohol, o la droga, están poniendo en venta tu viña, tu matrimonio. No sé cuántos de ustedes, esposos, ¿verdad? Quizás hemos visto fragmentada nuestra viña, o nuestros hijos fragmentados, lastimados, y no estamos cuidando nuestra viña. Quiero que veamos que Nabot ya estaba firme ante esto, y aquí hay un principio de parte de Dios, hermanos, que es sumamente valioso. Nabot valoraba lo que Dios le había dado a través de sus padres. Ahora, hermanos, aquí este principio era decir que esa porción de tierra cultivable era especial porque era un legado de su familia. Nabot no le interesaba, hermanos, nada más el dinero. Era un lugar cultivable. Acá vio que se podía hacer un huerto, que era buena tierra. Y así mucha gente va a ver y te va a querer quitar, o quizás Satanás, los demonios van a buscar que tú vendas tu viña. Y vuelvo a mencionar, quizás en los jóvenes sea tu virginidad, en los adultos la fidelidad a tu matrimonio. Problemas, enojos van a enfrentar esas situaciones. Para Nabot era importante la tierra que sus padres le habían dado, pero la clave está en que el pueblo de Israel sabía que Acab se había obstinado en hacer lo malo ante los ojos de Dios, y Nabot no permitiría que su heredad fuera obtenida por un hombre que había pervertido el reino. Esa tierra, escúchame bien, representaba el esfuerzo, la labor y la vida de su familia. Vuelvo a mencionarlo. Esa viña para Nabot representaba el esfuerzo, la labor y la vida de su familia. Y él le daba más valor a eso que al oro o a la mejor viña que pudo haber obtenido. Si nosotros entendemos este principio, nuestra viña es todo aquello por lo cual nos hemos esforzado, nos ha costado trabajo y quizás esté relacionado a un valor otorgado por la familia. Esto puede ser la misma familia, mis posesiones, mis estudios, mi trabajo, mi casa, etc. Espero que me estén dando a entender. ¿Por cuánto venderías tu viña? En Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Quizás tu viña es tu carácter, quizás tu viña sea lo que ves, lo que escuchas. En Proverbios 16:32 dijo: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. A Dios le interesa más que controles tu vida, tu espíritu y tu corazón, que seas un mejor guerrero y logres otorgarle al ejército una ciudad. En segundo lugar, quiero que veamos a los otros personajes. Y estos dos personajes eran un matrimonio llamados Acab y Jezabel. Acab era el rey, hermanos, pero era un niñote, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo este hombre cuando se le dijo que no? Va y se regresó a su casa y se puso, ¿verdad?, chiple. Quería llorar, ahora sí como dicen, quería llorar.
Y dice la Escritura que siendo el rey y teniendo un palacio, teniendo ya todo, y este es un principio muy importante, hermanos, una persona que no actúa bien, que está mal delante de los ojos de Dios, y así tenga todo cuanto quiera y pueda, nunca estará disfrutándolo. Él pudo haber dicho, está bien, no me voy a hacer eso, pues me voy a otro lado. Soy el rey, pero ya su corazón estaba perverso. Si tú lees los capítulos anteriores, te vas a dar cuenta que Dios ya había hecho un juicio contra él, porque le había dicho que destruyera una nación y no lo hizo. Y Dios le había dicho, te voy a quitar el reino porque no me estás obedeciendo. Pero él estaba tan obsesionado por eso, que le quitó el sueño y el hambre. ¿Y qué hace su esposa? Bueno, se acerca a él, y me gustaría decirte, hermanos, que la decisión de Nabot terminó bien, pero lamentablemente no fue así, humanamente hablando. Si te fijas los versículos del 5 al 16 que ya leímos, Jezabel, al ver a su esposo que no estaba comiendo, que estaba triste, se acerca a él y le dice, oye, pues que tú no eres el rey, ¿por qué estás así, con esa actitud? Y Acab le responde, yo quería, bueno, lo voy a hacer, ¿verdad? Yo quería aquella viña, pero no se me dio, ¿verdad? Así, ¿verdad? Chiple. Y Jezabel le dijo, quédate ahí, yo me encargo. Fíjense, hermanos, nada más, qué parejita, ¿verdad? Y dice la Biblia que esta mujer le quita el anillo, hace cartas, y me llama mucho la atención que dice en su carta, proclamad ayuno. ¿Se fijaron? Eso solamente se hacía a aquellas personas que estaban, o aquellos reinos donde se encontraban bajo un juicio de Dios al estar siendo atacados por esta nación, otras naciones. Cuando tú veas la Biblia que Dios decía proclamad ayuno, significaba humíllense, arrepiéntanse. Pero ¿saben que esta mujer utilizó las cosas de Dios para lastimar a otro? Y así está el mundo, hermanos, utilizando las cosas. ¿Y dónde está Dios? Y mira Dios cómo nos tiene, es que Dios me creó así, y así me gusta ser, cuando la verdad de Dios, hermanos, se está ocultando. Y dice la Escritura, por cuestión del tiempo solamente les estoy comentando lo que sucedió, las envió a los ancianos, dice el versículo 8, y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot, y en las cartas que escribió dice, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 angelitos. ¿Eso dice tu Biblia? No. Perversos. A 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Volteó la verdad. Él le dijo, sí, guárdame Dios de hacer negocios contigo. Esta tierra le costó a mi familia, me la dio a mí y es de bendición para mi familia. No te la voy a vender. Pero esta mujer, levantó 2 hombres perversos y les pagó para que esta obsesión de Acab se hiciera una verdad. Dice la Escritura, hermanos, que esta perversidad, falta de remordimiento, abuso de poder, obsesión por hacer el mal a cualquier costo, hizo que Acab obtuviera lo que quería. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Pero aquí hay otro personaje, hermanos, que no lo leímos, pero que estaba todo observándolo. Y ese personaje, hermanos, se encuentra en los versículos del 22 al 29, que todo lo vio. Vio cómo Nabot estaba firme de, no te voy a vender mi viña. Vio la obsesión y el proceder de Acab y Jezabel, pero fíjate este testigo silencioso.
En 1 de Reyes 21, del 22 al 29, Dios le dijo a Acab: y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Eso sabía Nabot, por eso le dijo: no voy a hacer negocios contigo. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. ¿De dónde era Nabot? De Jezreel. Y sabes una cosa, eso pasó. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, está hablando de sus hijos. Ellos mataron a Nabot y lastimaron a su familia. Y Dios lo vio y dijo: Acab, toda tu descendencia va a morir. Y Jezabel va a ser muerta. Y tú también vas a morir. Y van a lamer los perros tu sangre. Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Dice: el que Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Está hablando de la descendencia de ellos. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, ¿qué hacía? Lo incitaba. Él fue en gran manera, ahora escúchame bien cómo declara el Espíritu Santo en este pasaje. Él fue en gran manera, ¿cómo? Abominable. ¿Te puedes imaginar que Dios diga de una persona: estas personas son abominables? Caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Ahora, sígueme con mucho cuidado. Acab reaccionó de la manera correcta, hermanos. Dice la Escritura que Dios no estaba ajeno a lo que pasó, a los actos de cada uno de ellos. Y Dios hizo un juicio contra la actitud de Acab y Jezabel contra Nabot. Tanto así que le dijo Dios a este profeta y al profeta Elías: escucha, ve y dile que él, Jezabel su esposa y sus hijos, todos van a morir. Pero Acab, hermanos, sabiendo cómo era Dios, dice la Escritura que se arrepiente y se humilla, y Dios perdona sobre su vida, pero no sobre su descendencia. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, que si usted y yo muchas veces por una viña nos vendemos, o queremos esa viña y nos obsesionamos, porque puedes estar de los dos lados, Dios habrá de hacer un juicio. Bendecirá cuando no quieres vender tu matrimonio, tu hogar, tu legado, tu vida espiritual, tu testimonio. Todos hemos en alguna manera, ¿verdad?, vivido esto. Y dice la Escritura, hermanos, que este Dios va y le dijo a Jezabel y a Acab: por esto que has hecho fue el colmo, y tengo que extirpar de la tierra a ti y a tu descendencia. Si él se arrepintió y Dios trajo perdón, ¿qué pasó con ese potaje, hermanos, que Esaú, le dijo a su hermano Jacob: dame de ese potaje? Dice la Biblia que venía con hambre y le dijo: dame de ese potaje. Le dijo: no, dámelo, te lo vendo. Hay gente, no, era su hermano, y aún así lo negociaron. ¿Y qué hizo Esaú, hermanos? Tanto el uno como el otro obraron mal.
Pero Esaú, hermanos, dijo: ¿de qué me sirve la primogenitura? Quédatela por un potaje de lentejas. Y muchas veces, hermanos, así actuamos nosotros. Dice Cantares 2:15, Cantares 2:15: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. A veces decimos: ¿qué tanto una mentirilla? ¿Qué tanto hablar mal de la gente? ¿O insultar a los demás? ¿O qué tanto esto? Dice Dios: las zorras pequeñas echan a perder la viña. Yo no sé mucho de zorras, ¿verdad, hermanos? Tampoco de viñas. Pero si tú buscas en el internet te darás cuenta que las zorras grandes, ellas agarran el fruto y se lo llevan. Pero las zorras pequeñas, las chiquitas, esas, como no alcanzan, tienen que cortar el tallo. Si agarran un solo pámpano o una ramita, las grandes, pues ahí quedó el tallo, ahí quedó la raíz. Pero como las chiquitas no alcanzan, ¿qué hacen? Roen el tallo hasta que se cae. ¿De qué sirve esa viña o esa planta? De nada. De nada. Dice Eclesiastés 10:1: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Tú puedes ser considerado sabio, tú puedes ser considerado honorable, pero dice que una pequeña locura, y a todos nos pasa, hermanos. Por eso dice la Biblia, Dios nos ve y dice: cuidado con las zorras pequeñas. Tú sabes cuál es la zorra pequeña. Quizás las películas de terror, películas de doble sentido, donde salen desnudos, tu carácter, tus actitudes. Cuidado con las zorras pequeñas o con las moscas muertas, porque harán heder el perfume y dar mal olor al perfume. No sé si alguien me vaya siguiendo, hermanos, porque Dios todo lo ve al que actuó bien como al que actuó mal, y a los dos trajo un juicio. Dice la Escritura, hermanos, que Acab muere, una flecha, y Jehú, que fue el que le siguió, dice la Biblia que estaba en una torre Jezabel, toda con su atavío de negro, dice la Escritura, y dice que le habló a unos allá que eran siervos de Jezabel. Dice: ¿quién está conmigo y con Jehová? Nosotros. Avienten a esa bruja. Y la aventaron de la torre. Agarra su carro, pasa sobre ella, para que, pues si quedaba, ¿verdad?, las dudas, y dice que se fueron a comer. Después dice: vayan y vean cómo está esa mujer, porque pues es hija de rey, hay que enterrarla. Dice que nada más quedaron sus manos, todo lo demás se lo habían comido los perros. El juicio que Dios dijo sucedió. Y uno dirá: Dios mío, ¿qué pasó? Bueno, la clave está en que ellos permitieron el mal y las zorras en su vida hasta llegar a ser abominables. Cazad las zorras pequeñas, hermanos. Empecemos hoy, porque si no, van a destruir quizás tu matrimonio, tus actitudes, tu futuro. Y como dijo Nabot: yo no venderé mi viña. Esa es tu decisión. Vamos a orar. Señor, en esta hora te agradecemos profundamente porque podamos meditar en tu palabra, y que en esta porción de la Escritura al Espíritu Santo se le hizo sumamente importante presentarnos este evento en donde, humanamente hablando, fue injusto lo que hicieron Acab y Jezabel.
Pero tú, que todo lo viste y que fuiste un testigo de todo lo que ocurrió, tú valoraste la firmeza de Nabot. Tú te diste cuenta del valor que le dio Nabot a lo que sus padres le habían dado. Pero también viste la mala obsesión, proceder y perversión de esta pareja, que eran los reyes. Y que tú trajiste un juicio que nadie más pudo hacer, porque te diste cuenta del valor de la actitud de cada uno de ellos. Señor, ayúdanos a entender el valor de las viñas que nos has dado. El Señor Jesús en Juan 15 dice: yo soy la vid y ustedes serán los pámpanos. Si no llevan fruto, los voy a cortar. Pero si llevan fruto, tengo que podar, limpiar, para que lleven más fruto. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia, y por este episodio en la vida de Nabot, de Jezreel, para hacernos entender que es importante que no tengamos un precio a las cosas que tú nos has dado. Ahora, no me refiero, Señor, quizás gente que tiene negocios y vende tierras o vende propiedades o vende, eso es diferente. Estamos hablando en un sentido espiritual. O tu matrimonio, o tu testimonio, o tu honorabilidad. Ten misericordia de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.